los linfocitos del timo, no es que el timo de repente empiece a producir linfocitos, tuvieron que venir de la médula ósea a meterse al timo para poder empezar a diferenciarse. Esa es las dos variedades que tenemos de los linfocitos. ¿De dónde salieron? De la médula ósea, los dos. ¿Estamos claros en esto? ¿Qué? Los linfocitos B son los linfocitos que finalmente van a transformarse en células plasmáticas. Eso algo había. Son unas células intensamente teñidas de azul, por eso son basófilos, y dejan apenas una parte muy pequeña de citoplasma también teñida de celeste, por razón de metoxilina y eosina. Entonces uno muy fácilmente los identifica, una célula prácticamente azul intensa con una orillita de citoplasma celeste. Eso nos permite identificar sin mayor problema. Siempre se hace una diferenciación en que hay linfocitos más pequeños, hay linfocitos grandes, pero estructuralmente son los mismos. Probablemente los estemos viendo en algún momento de su activación. Les voy a explicar un poco de esto. ¿Para qué nos sirven los linfocitos B? En su superficie tienen lo que se llama inmunoglobulinas de superficie, que generalmente son las inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D. Esas las tienen en la superficie y les sirve para captar antígenos. ¿Sí me explico? Para eso las cargan ahí, las dos inmunoglobulinas, para tener la posibilidad de agarrar antígenos. Si el antígeno es una bacteria, si el antígeno es una bacteria, ¿qué va a suceder con el linfocito? Captan el antígeno a la bacteria en la superficie. Ese es el primer paso. El segundo paso es duplicar el RNA y el DNA. Ese es el siguiente paso. ¿Eso qué implica? Que la célula va a aumentar de tamaño. Eso podría explicar que en algún momento nosotros vemos un linfocito que es más grande que el otro. ¿Sí? Si los tenemos para compararlo, hay uno que está más grande. Es porque está duplicando el genético. Por eso aumenta el tamaño. Pero ¿para qué duplica el contenido genético? Pues para dividirse o no. ¿Sí? De una célula salen dos. ¿Sí o no? Sí. Si duplico el DNA, ¿para qué lo quiero? Justamente para tener para dividir la célula y tener unas hijas. En este caso, a ese montón de células hijas se le identifica como clona. ¿Qué son o qué es la división clonal? Que de esta célula salieron dos, de esta célula que duplicó el DNA, salen dos hijas exactamente iguales, con los mismos marcadores de superficie. ¿Sí? Son dos células idénticas a la que les dio origen. Y así se va formando una serie de linfocitos. A eso es a lo que llamamos clona. Esto solo sucede, vuelvo a insistir, cuando el antígeno es una bacteria. ¿Qué ganamos con tener un montón de linfocitos hijos exactamente igual a la que le dio origen? Que en la próxima exposición al mismo antígeno, la respuesta va a ser mucho más rápida. A eso se le llama respuesta ampliada. O sea, vamos a tener muchísimos más linfocitos para que se diferencien en células plasmáticas y formen anticuerpos.
entienden o no? Sí, sí, vamos claros qué es lo que sucede con este linfocito. El final de estos, ¿cuál va a ser? Pues transformarse en una célula plasmática. ¿Qué es lo que va a hacer? Formar un anticuerpo. Esa es la razón de la existencia de esto. Sí, estamos claros. No todos los linfocitos que capturan a un antígeno siguen este camino. Este es el más fácil, ¿no? Se duplican, tienen hijos, al final célula plasmática, anticuerpo. Hay otros que no. Hay otra parte que a pesar de que capturó al antígeno, permanece como linfocito. No hubo división nuclear y permanece acá. A esto se le llaman células de memoria o células anamnésicas, que son, digamos, las células que guardan información. No necesitaron clonarse, no llegaron a formar un anticuerpo, pero permanecen como linfocitos con ya la capacidad para diferenciarse en otra serie de células si eso fuera necesario. Vuelvo a insistir. Cuando el antígeno es una bacteria, el linfocito puede hacer esto, duplicar su material genético y tener hijos. El final de los hijos va a ser la célula plasmática. La otra posibilidad es que permanezca como linfocito, no se clonó y se llama células de memoria. ¿Sí me explico o no? ¿Sí me están entendiendo? Seguro que sí. Esa es la posibilidad cuando es bacteria. Cuando no es bacteria, entonces el procedimiento se vuelve más laborioso. Porque necesita el auxilio de los linfocitos T. Estos linfocitos, estos adquirieron su maduración en el timo. Vamos a ir más adelante. En el timo, lo que se producen son linfocitos T. Eso es decir, de ahí se van a diferenciar. Tienen un montón de linfocitos T que salen a la circulación. Al salir de la circulación se forman varias divisiones de los linfocitos T, empezando por el linfocito T auxiliar. Hay una gran variedad: el T auxiliar, el linfocito T supresor, el linfocito de hipersensibilidad retardada. Hay algunas variedades. Ya vamos a ver que también hay linfocitos T nulos. Esto, insisto, en el timo solo se producen linfocitos T, así, en general, linfocitos T van y salen y salen y salen. Es fuera del timo cuando llegan a situarse a los ganglios, a los nódulos, en el vaso, es donde adquieren una especialización, que una de esas variedades puede ser linfocito auxiliar, linfocito supresor, hipersensibilidad retardada, un linfocito T nulo. También están los que se llaman asesinos naturales, que son una variedad de linfocitos T. ¿Sí me van siguiendo? ¿Cómo van a guardar? Esto vamos a necesitar ayuda cuando el antígeno no es bacteria. ¿Para qué vamos a necesitar la ayuda? Para que el linfocito B haga exactamente lo que ya hizo. Cuando es una bacteria no hay problema, ¿no? Agarró con las inmunoglobulinas de superficie y se clonó. Eso no hay problema. El asunto es cuando no es la bacteria, es un virus, por darle otro nombre. Necesitamos el auxilio de otras células. Este es el linfocito T auxiliar. ¿Sí me están siguiendo? Esa es la ayuda que vamos a necesitar, el linfocito T auxiliar. ¿Vamos bien? ¿Qué puede hacer el linfocito T? Miremoslo bien. El linfocito T no tiene inmunoglobulinas en su superficie, no tiene. Pero
misma función. Lo que debe quedar claro es que esto, en el linfocito B hay inmunoglobulinas de superficie, mire, aquí no hay esas, pero existen estas glucoproteínas que lo que hacen es captar el linfocito T también es capaz de duplicar su material genético y también formar una clona de linfocitos T. Sí, eso lo puede hacer perfectamente. O también dejar células de memoria, o sea, el linfocito T hace lo mismo que hace el linfocito B. Sí, vamos bien. Pero en el caso que nos ocupa, que es cómo nos va a ayudar este linfocito T cuando agarra al antígeno, duplica el material genético, produce unas sustancias que se llaman linfoquinas, en general, linfoquinas. Estas no son solo patrimonio de los linfocitos T, también los macrófagos pueden producir tales linfoquinas, pero como es donde hay más linfocitos, por eso se les dio el nombre. De estas linfoquinas, la más famosa se llama interleucina. Hay interleucina 1, interleucina 2. ¿Qué ganamos con eso? La secreción de las linfoquinas es para favorecer o para aumentar el número de linfocitos T. O sea, secretan una sustancia que va en la sangre que estimula que haya una mayor cantidad de linfocitos T. ¿Sí me van siguiendo? Esa es la idea, producir estos linfocitos. Bien. Para que esto suceda, para que haga esto la clona o de células de memoria, el linfocito T es más desconfiado. Necesita que alguien presente el antígeno. Fíjense bien. El linfocito T está aquí y tiene su glucoproteína. Y obviamente quiere agarrar al antígeno. Pero para agarrarlo al antígeno con la glucoproteína necesita que alguien le presente al antígeno. ¿Sí? Entre las células presentadoras de antígeno están los macrófagos a la cabeza, esos son los que más presentan. Pero existen otras células, las células reticulares epiteliales en el timo, las células reticulares dendríticas en el vaso y en el ganglio, son células presentadoras de antígeno. Las células de Langerhans en la piel son células presentadoras de antígeno. O sea, hay una variedad de células que presentan. Entonces, lo primero que exige el linfocito T es que alguien agarre al antígeno y se lo enseñe, se lo presente. Eso es lo que va a hacer. Pero eso incluye otra característica. La célula trae al antígeno, el macrófago trae al antígeno, pero para que el linfocito T se active, se clone, se permanezca como célula de memoria, necesita verle algo más. Ya conoce al macrófago, le trae al antígeno, pero necesita ver algo más. Una parte de algo que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Todas las células tienen el complejo mayor de histocompatibilidad. Es una serie de genes que se expresan. ¿Puede repetir eso, por favor? Ok. Está claro que el macrófago trae al antígeno y se lo viene a presentar, hasta ahí está muy bien. El linfocito T quiere ver quién es el que le presenta, esa es una cosa. Pero además le quiere ver a esa célula, a esa que le trae el antígeno, lo que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad. Eso viene, todas las células expresan complejo mayor de histocompatibilidad, que se los vuelvo a decir, es una serie de genes que están en el citoplasma muy cerca de la membrana y que se expresan. En el momento que el linfocito T mira eso, reconoce el
reconoce sus genes del complejo mayor de histocompatibilidad, en ese momento hace esto. Secreta linfoquinas, se puede clonar o puede ser una parte de células de memoria. ¿Me expliqué o no? Lo que quiero es que vean la diferencia. Entonces dijo que está el complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad son una serie de genes que todas las células tienen y que se expresan. ¿Qué es lo que el linfocito te mide? El macrófago viene con el antígeno, pero el macrófago también tiene que enseñarle los genes del complejo mayor de histocompatibilidad. O sea, el linfocito T tiene un doble reconocimiento. Reconoce al antígeno como antígeno porque se lo trae un amigo. Aquí le tengo enseñado este antígeno y además abre así y aquí están mis genes del complejo mayor de histocompatibilidad. Me explico mejor así, tal vez más Plaza Sésamo, pero mejor. Donde mira, aquí te la antígeno, vaya, te conozco a vos. Ahora abre así y aquí le miran los genes del complejo mayor de histocompatibilidad. Es un doble reconocimiento, es la única célula que hace eso. Estamos claros con este asunto. Ahora sí, ya donde empezó a clonarse, empieza a sacar linfocina, y entonces hay más linfocitos. La idea de todo esto, ¿cuál es? Tener más células plasmáticas al final que produzcan más anticuerpos. Sí, está claro que para qué es todo este proceso tan elaborado. Desde luego que yo entiendo que ustedes tienen un curso de inmunología donde esto se ve, pero lo que a mí me corresponde como linfocitos, algo que tengo que decir, y esto es para lo que sirve. Los linfocitos T para auxiliar a todo lo que se llama la respuesta inmune o la respuesta humoral, del organismo del linfocito B si son bacterias y cualquier otro antígeno con la ayuda de los linfocitos T auxiliares. ¿Sí estamos claros en este asunto? Si uno quiere en algún momento, por decir esto, va a hacer un trasplante de un tejido usted mismo, o si no lo logró conseguir, lo jala de otro y se lo pone a hacer un trasplante. No necesitamos ser tan elaborados de un trasplante de riñón, por ejemplo, que es lo más frecuente ahora. Nosotros lo que menos queremos es que haya un rechazo a ese trasplante. ¿Sí vamos bien? Eso es lo que queremos. ¿Cómo logramos que el organismo acepte el trasplante? A través de un estímulo a estos linfocitos que se llaman T-supresores. O sea, suprimen la respuesta inmune. ¿Cómo logro yo esto? Dándolo inmunosupresores. Un inmunosupresor, que es el que más se usa, son los esteroides. Esta es con la idea de suprimir el rechazo al trasplante, aumentando los T-supresores. ¿Sí vamos bien? Los linfocitos de hipersensibilidad no tardada, estos que son linfocitos TH. ¿Qué es esto? Son unos linfocitos que nos ayudan en el combate de enfermedades lentas, crónicas. La tuberculosis, la sífilis, la lepra son ejemplos de enfermedades muy crónicas. Usted, para desarrollar sífilis le lleva años, pero años, desarrollar la enfermedad. La tuberculosis es un poco más rápido, pero aún así estamos hablando de meses. La lepra igual. Entonces tenemos esta variedad de linfocitos que de alguna manera se van acomodando a ese tipo de enfermedad. El fenómeno es el mismo. Van a terminar formando clonas, formando células de memoria. Lo van a terminar haciendo. Pero al final se van acomodando a la lentitud de la enfermedad con el ánimo de combatir ese tipo de enfermedad. Por eso la lepra dura tanto, es decir, nadie se vuelve leproso en 2 días. Esto va a llevar años para que a fin estar en contacto
con el micobacteria, usted vaya desarrollando la enfermedad. ¿Sí me están entendiendo? ¿Para qué es que nos pueden servir? Hay otra variedad de linfocitos que se llaman asesinos naturales o natural killer, como los quieran ver. Esta, fíjense bien, estas células también les dicen células asesinas, ¿no? Estas no hacen nada de esto. Estas son las células que se les incluye, son las células responsables de la respuesta celular inmune. A ver si me explico. Una respuesta celular contra una infección, los neutrófilos, los macrófagos. ¿Estamos claros? Esa es la respuesta celular. Pero aquí, dentro de la respuesta inmune, todo esto al final, ¿a qué nos llevó? A formar anticuerpos. Esa es la respuesta inmune. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? Entonces, dentro de esta respuesta inmune existen estos linfocitos asesinos. Estos no hacen nada por formar anticuerpos. Estos van a ir a atacar directamente a la célula. Digamos que este es el antígeno. ¿Qué va a hacer el linfocito de asesino? Pues como todo asesino es traicionero y se le va a poner a la par. Y establece una comunicación entre las proteínas de membrana. De alguna manera hace un canal entre la célula que va a destruir y ella misma. ¿Sí estamos claros? Y ya cuando se estableció ese canal, entonces le pasa enzimas para destruir. Por eso se llaman células asesinas. Si miramos de dónde sacó esas enzimas, pues obviamente tiene el lisosoma. El asunto es que no los vemos con la coloración natural. Por eso se dice que no tiene gránulos. Pero obviamente, si tiene para hacer esto, deben estar almacenados en los lisosomas. ¿Sí lo expliqué hoy? ¿Estamos bien? ¿A quiénes matan las tales células asesinas? Bueno, de entrada a las células de trasplante. ¿Ya? Si el trasplante no fue lo suficientemente cubierto con inmunosupresores, estas células van a ir, atacan directamente y empiezan a matar a las células de trasplante. Ese es tal vez donde más las tenemos controladas, cuál es su función. Pero también, en teoría, matan a células malignas. Las reconocen como extrañas, pues, a la legua. Una célula maligna es muy diferente a una célula normal. Por eso es tan fácil reconocerlas. Usted mira una célula normal de cualquier lugar y la quiere identificar, digamos, del epitelio vacunar. Usted tiene una célula, esa no se quiere, tiene forma de escama. Pero en el mismo epitelio vacunar, una célula maligna adquiere una forma totalmente diferente. Entonces, usted mira el montón de células normales con la célula que es totalmente diferente. O sea, hacer el diagnóstico de cáncer no es difícil. Lo que es difícil es graduarlo. Imaginarse el grado de malignidad que tiene. Eso es lo que le corresponde a los expertos. Pero usted, viendo una normal y una maligna, un niño de 5 años que es más grande, ya con eso le dijo todo, porque adquiere el núcleo de la protección. Es horrible. Angulaciones de la cromatina, angulaciones del citoplasma, pérdida de angulaciones, en fin, hay una serie de cosas de polaridad. Pero eso es para que vean. Entonces, al ver una célula tan fea, los linfocitos asesinos la reconocen como extraña y se le prenden para hacer exactamente el mismo proceso. ¿Sí estamos claros? Desde luego que todos sabemos que el que tiene cáncer, pues lo más seguro es que se vaya a morir. Entonces no son tan efectivas, o en todo caso no son tantas ni tan rápidamente producidas para matar. El cáncer es una enfermedad que trabaja 24 horas sin parar en contra suya.
y uno no tiene una respuesta inmune tan rápida, ni celular. Entonces, al final el cáncer va a ir ganando la batalla. Es clarísimo el que tuvo cáncer y ahí anda caminando. Lo lógico es que desde que se lo diagnosticaron hasta que se muera, al margen de lo que haga, usted va a terminar. Eso es lo que sucede. Entonces, estas células sí matan células malignas, pero no son lo efectivos que quisieran ver. Otras células que matan, células infectadas con virus. Esas las reconocen muy pronto como extrañas. Y el problema, ¿por qué lo reconoce como extraño? Es porque en el DNA del linfocito se ha incorporado el DNA del virus. Y entonces tiene una total descompensación cromosómica y por eso lo como extraño. Esa es la idea de acabar también con estas células infectadas con virus. Lleva tiempo. Si uno tiene, por ejemplo, influenza, que es una epidemia muy grande, uno sabe que va a tardar algún tiempo, 4 o 5 días, que usted sigue con malestar, porque el organismo no reaccionó tan rápido, ni formando anticuerpos, ni con las células asesinas. Entonces hay un peligro en que el virus va ganando la batalla, pero finalmente el organismo logra neutralizar. Eso, mareas. Esto es la función de estas células naturales. Hay otras células, a esas se les llama células nulas o células cero. Estas no son ni linfocitos B ni linfocitos T, o en todo caso todavía no se ha expresado para dónde va a entrar. Entonces, en un recuento de linfocitos hecho por Secretaría del Flujo, uno puede decir que estas células tienen un nivel T y le informan el porcentaje de células nulas. Esas también están circulando en la sangre. O sea, miren ahora la diferencia. Cuando usted cuenta los linfocitos en una frase de 21 a 35, ahí metió a todos estos. Linfocitos B, linfocitos T o también células nulas. Para algunos autores, las células nulas finalmente terminarán siendo células asesinas. Eso es para algunos autores. Otros lo van dejando porque todavía no se ha expresado. ¿Estamos claros en esto? Vamos bien. Los linfocitos T, exhiben en su membrana algo que se ha dado en llamar CD. Esto es un grupo de proteínas de membrana, grandes de membrana, que se expresan en las células. En el linfocito T auxiliar, lo que se expresa se le llama CD4. Esto lo que quiere decir es clúster de diferenciación, o sea, un grupo de proteínas que hacen la diferencia en la membrana, y se le llama CD4 en el linfocito T auxiliar. Pero en el linfocito T supresión o en la célula asesina, lo que expresa se llama CD8. Hay en las células, por ejemplo, en la leucemia linfocítica, lo que expresan es el CD34. Sí, hay varias cosas, varios grupos de proteínas que se expresan de diferente manera. ¿Por qué traigo esto a colación? ¿Qué ganamos con saber esto? Porque, fíjense bien, el tal virus del SIDA, que es un vampiro, por supuesto, él debiera ser combatido. Primero, si tuviéramos con qué una herramienta, pero la otra cosa, el organismo mismo podría luchar contra él, contra las enfermedades, digamos, con las células asesinas, porque al final, ¿qué asesina? Una célula parasitada por virus. ¿Y qué está haciendo el virus decir? Parasitar una célula. ¿Estamos claros? ¿Cuál es el problema? Que justamente a quien viene a atacar es al linfocito T auxiliar, que es el que nos sirve para hacer todo el problema cuando el antígeno es un virus.
¿Sí me entienden o no? Sí. Ese es el problema con el virus de SIDA, que ataca a las células que justamente son las que nos van a defender. Ese es el problema. O sea, es un virus terriblemente inteligente. Se debe meter en la célula que la que nos vaya. Por eso es que nos trae para abajo. Pero nosotros, si alguien sospechamos, alguien le cuenta el virus infectado, usted puede, hay muchas cosas más. Usted puede pedir en un laboratorio que le midan CD4 y CD8 a la célula. Esto puede no existir. Esto lo hacen en el Hospital Rudo. Normalmente yo tengo experiencia, yo nunca estuve en el Hospital General, hace 33 años en el Rudo. Conozco lo que se hace ahí. Ahí hacen todos los días CD4 y CD8. ¿Para qué nos sirve eso? Porque quiero ver cuántos de estos hay. ¿Cuántos linfocitos T auxiliares tengo de CD4? ¿Sí me explico para qué lo pido? Si yo pido que me midan CD4, yo voy a saber cuántos linfocitos T auxiliares tengo. Y eso me va a dar un pronóstico. Si tengo un montón de CD4, hay parámetros, bueno, entonces sí estoy infectada por el virus, pero no estoy tan mal. Tengo una buena cantidad de células T auxiliares que van a permitir alguna lucha contra esto. Pero con el tiempo esto me va a ir bajando, entonces yo voy viendo en mi paciente, voy siguiendo el curso de mi paciente. Desde luego que esos exámenes se llama carga viral, yo puedo averiguar cuántos virus tengo metidos en la sangre a través de una medición de carga viral. Todo esto va a ir. Por eso es que se lo menciono, que es lo que se expresa en la linfodemia, para que tengan una idea de qué es lo que hace el virus de SIDA y cómo lo puedo ir controlando. Debemos tener claro hasta este momento que el hecho que alguien esté infectado con el virus de inmunodeficiencia no quiere decir que tenga SIDA. ¿Me explico o no? SIDA es la manifestación clínica, cuando ya no tengo regreso. Ya empecé a tener caquexia, pesaba 180, ahora peso 90 libras, eso es lo que SIDA negro, de tumores de Kaposi, hay una serie de cosas, ese es el SIDA. Pero yo puedo pasar años siendo portador del virus controlado con esto. Hace 4 horas hay unos retrovirales de mucha actividad y retardan, y alguien que estaba infectado porque tiene 15 años de estar vivo, no le ha dado ningún problema. Eso ya se va a explicar en otro lado. Aquí me interesa. Sí, está claro. ¿Por qué se expresa esto aquí? Esto es proteínas integrales de membrana. En la superficie que hay glucoproteínas, esa es otra cosa, está por afuera. ¿Sí me explico? ¿Hasta aquí? Vale. Esto es lo que vamos a ver de linfocitos. La próxima vez empezamos con el cómo ya son los organismos. ¿Sí está claro? Ok, aquí ya vamos a ver.